Buenas, queridos amigos del canal Literario Arge. Voy a empezar a leer uno de mis autores favoritos, Juzgar por él, por este pariente que nos ha abordado y que es uno de los iniciados en esos misterios crueles. Los demás invitados de las fiestas no deben ser muy infernales, y por una brecha inesperada entramos en estas horas inaccesibles de su suplicio, en que ella iba a gustar de placeres desconocidos, y uno de los momentos cuyo suceder se iba a formar esas horas placenteras, un momento tan real como los demás, aún más importante para nosotros, porque nuestra amada tiene mayor participación en él. No le representamos, le poseemos, le dominamos, le creemos casi un momento en el que le digan que estamos allí abajo esperando. Y sin duda los demás instantes de la fiesta no deben de ser de una esencia muy distinta a esa. No deben contener más delicia ni ser motivo para hacernos sufrir, porque el bondadoso amigo nos ha dicho: sí, le encantará bajar. Le gustará mucho estar aquí hablando con usted que aburrirse allá arriba. Pero ay, Swann lo sabía ya por experiencia. Las buenas intenciones de un tercero no tienen poder ninguno para con una mujer que se molesta al verse perseguida, está en una fiesta por un hombre quien no quiere. Y muchas veces el amigo vuelve a bajar él solo. Mi madre no subió, y sin consideración alguna con mi amor propio, interesado en que no fuera desmentida la fábula de aquel encargo que según yo invité, me diera mamá de buscar una cosa. Me mandó a decir con Francisca: no tiene nada que contestar. Esas palabras que luego he oído tantas veces en boca de porteros, de palaces, a lacayos de garitos, dirigidas a una pobre muchacha que se extraña al oírlas. ¿Cómo no ha dicho nada? No es posible. ¿Y dice usted que le han dado mi carta? Bueno, esperaré un poco. Y lo mismo que la muchacha asegura invariablemente que no necesita esa otra luz suplementaria que el portero quiere encender en honor suyo. Y se está allí, sin oír más que las pocas frases por las que el tiempo que hace cambiadas entre el portero y un botones al que envía de pronto al fijarse en la hora que es, enfriar en hielo la bebida de un cliente. Así yo declinaba el ofrecimiento de Francisca de hacerme una taza de tilo o estarme conmigo. La dejaba volver a su cocina. Me acostaba y cerraba bien los ojos, procurando no oír la voz de mis padres, que estaban en el jardín tomando café. Pero al cabo de unos segundos me di cuenta que al escribir a mamá, al acercarme tanto a ella, aún a riesgo de enojarla, tanto que creí tocar ya con el momento de volver a verla, me había cerrado a mí mismo la posibilidad de dormirme sin haberla visto. Y los latidos de mi corazón me eran cada vez más dolorosos porque yo acrecía mi propia agitación, predicándome una calma que no era sino la aceptación de mi desgracia. De repente mi ansiedad decayó y me sentí invadir por una gran felicidad, como cuando una medicina muy fuerte empieza a hacer efecto y nos quita un dolor. Es que acababa de decidirme a no probar a dormir sin haber visto a mamá, de besarla, costase lo que costase, cuando subiera a acostarse, aún con la seguridad de que luego estuviera enfadada conmigo mucho tiempo. La calma que sucedió al acabarse de mis angustias me dio una alegría extraordinaria, no menos que la espera, la sed, el temor, el peligro. Abrí la ventana sin hacer ruido y me senté a los pies de la cama. No me moví apenas para que no sintieran desde abajo. Afuera las cosas también parecían estar inmóviles y mudas. Una tensión para no perturbar el calor de la luna que duplicaba y alejaba todo objeto al extender ante él su propio reflejo, más denso y concreto que él mismo, y así adelgazaba y agrandaba a la par el paisaje con un plano doblado que se va desplegando. Movíase aquello que debía moverse, el follaje de algún castaño, pero su estremecimiento minucioso y total, ejecutando hasta los menores matices y las extremas delicadezas, no se vertía sobre los demás, no se fundía con ellos, permanecía circunscrito, expuesto sobre aquel fondo de silencio que no absorbía nada. Los rumores más lejanos que debían venir de jardines situados al otro extremo del pueblo percibíanse detallados con tal perfección que ese efecto de lejanía parecía que debían tan solo a su pianísimo, como esos motivos en sordina tan bien ejecutados por la orquesta del conservatorio, que aunque no perdamos una sola nota de ellos, nos parece oírlos fuera de la sala de conciertos, y que hacían a todos los abonados antiguos y también a las hermanas de mi abuela cuando Swann les daba sus billetes, aguzar el oído, como si oyeran el lejano avanzar de un ejército en marcha que aún no había doblado la esquina de la calle Treviés. Yo sabía que aquel trance en que me colocaba era uno de los que podrían acarrearme por parte de mis padres las más graves consecuencias, mucho más graves en verdad de lo que hubiera podido suponer ningún extraño.
cualquier persona que fuera habría creído derivadas de faltas verdaderamente bochornosas. Pero en la educación que a mí me dan el orden de las faltas no era el mismo que en la educación de los demás niños, y me habían acostumbrado a poner en primera línea, sin duda por ser aquella contra las cuales necesitaba precaverme más cuidadosamente, esas faltas cuyo carácter, como más era, según yo comprendo ahora, el que se incurre en ellas al ceder a un impulso nervioso. Pero entonces no se pronunciaba esa palabra, no se declaraba ese origen que pudiera hacerme creer que el sucumbir tenía excusa y que era incapaz de resistencia. Pero yo conocía muy bien esas faltas en la angustia que les precedía, en el rigor del castigo que llegaba después, y bien sabía que la que acababa de cometer era de la misma familia que otras, por las que fui severamente castigado, pero más grave aún. Cuando fuera a ponerme delante de mi madre en el momento de subir ella a acostarse y viera que me había estado levantado para decirle adiós, ya no me dejaría estar en casa y al día siguiente me mandaría en el colegio. Era cosa segura. Pues bien, aunque tuviera que tirarme por la ventana 5 minutos más tarde, prefería hacerlo. Lo que yo quería era a mi madre, decirle adiós, y ya había ido muy lejos por aquel camino que llevaba a la realización de mi deseo para volverme atrás. Oí los pasos de mi padre, que acompañaban a Swan, y cuando al escabel de la puerta me indicó que acababa de marcharse, me puse a la ventana. Mamá estaba preguntando a mi padre si le había parecido bien la langosta y si el señor Swan había repetido el helado de café y del pistacho. Los dos me han parecido muy buenos, dijo mi madre. Otra vez probaremos con otra esencia. No os podéis figurar lo que me parece que cambia Swan, dijo mi tía. Está viejísimo. Mi tía tenía tal costumbre de ver siempre en Swan al mismo adolescente que se entrañaba al descubrirle de pronto más en años de lo que ella le echaba. Mis padres además comenzaban a ver en él esa vejez anormal, excesiva, vergonzosa y merecida de los solteros, de todas las personas para las cuales parece que el gran día que no tiene día siguiente sea más largo que para los demás, porque para ellos está vacío y los momentos van adicionándose desde la mañana sin llegar a dividirse después entre los hijos. Creo que le da mucho disgusto la bribona de su mujer, que vive, como sabe todo Combra, y con un tal señor de Charlus. Es la irrisión de todo el mundo. Mi madre nos hizo observar que, sin embargo, desde hacía algún tiempo no estaba tan tristón. Y ya no hace tanto como antes el ademán ese de su padre de secarse los ojos y pasarse la mano por la frente. Yo creo que en el fondo ya no quiere esa mujer. Claro que no la quiere, contestó mi abuelo. Tuve ya hace tiempo una carta suya que por lo pronto no me convenció y que no deja lugar a dudas respecto a los sentimientos que abriga hacia su mujer, por lo menos al amor que le tenga. Ah, y ya he visto que no le habéis dado las gracias por el vino de Asti, añadió mi abuelo dirigiéndose a su cuñada. ¿Que no le hemos dado las gracias? Ya lo creo. Y me parece aquí, para entre nosotros, que nos ha salido muy bien, contestó mi tía Flora. Sí, te salió perfectamente. Yo te admiré, dijo mi tía Celina. Tú también se lo has dicho muy bien. Sí, la verdad es que estoy bastante contenta de mi frase sobre los vecinos amables. ¿Y a eso lo llamáis dar las gracias? Exclamó mi abuela. Eso sí que lo he oído, pero ¿cómo me iba a figurar que se refería a Swan? Podéis estar seguras de que él no se ha enterado. Ya lo creo, Swan no es tonto, y no me cabe duda de que ha sabido apreciarlo. No iba a decirle cuántas eran las botellas y lo que costaban. Mis padres se quedaron solos, sentáronse un momento y luego mi padre dijo, bueno, pues si tú quieres subiremos a acostarnos. Como quieras, aunque yo no tengo pizca de sueño, y no será ese anodino helado de café el que me haya desvelado. Veo luz en la cocina, y ya que a Francisca está levantada esperándome, voy a decirle que me desabroche el corsé mientras tú te desnudas. Y mi madre abrió la puerta con celosía del vestíbulo que daba a la escalera. Lo vi que subía a cerrar su ventana. Sin hacer ruido salía al pasillo. Tan fuerte me latía el corazón que me costaba trabajo andar, pero ya no me latía de ansiedad, sino de espanto, de alegría. Vi en el hueco de la escalera la luz que proyectaba la bujía de mamá. Por fin la vi a ella y eché a correr hacia sus brazos. En el primer momento me miró con asombro, sin darse cuenta de lo que pasaba. Luego, en su rostro se pintó una expresión de cólera. No me decía ni una palabra. En efecto, por cosas menos importantes que aquella había estado sin dirigirme la palabra varios días. Si mamá me hubiera hablado, eso habría sido reconocer que se podía seguir hablando conmigo, y además me hubiera parecido aún más terrible cosa, como señal de que ante la gravedad del castigo que me esperaba, el silencio y el enfado eran pueriles.
Una palabra hubiera sido la tranquilidad con que se contesta a un criado cuando ya está decidido el despedirlo. El beso que da a un hijo cuando se le manda a sentar plaza. Beso que se le hubiera negado si todo se redujera a una desavanecida de 2 días. Pero mamá oyó a mi padre subir del tocador, en donde estaba desnudándose, y para evitar el regaño que me echaría, me dijo con voz entrecortada por la cólera: «Anda, corre por lo menos, que no te vea aquí tu padre esperando como un tonto». Pero yo seguía diciéndole: «Ven a la alcoba a darme un beso», aterrorizado al ver cómo subía por la pared el reflejo de la bujía de mi padre, pero utilizando su inminente aparición como un medio de intimidación en la esperanza de que mamá, para que mi padre no me encontrara allí si ella seguía negándose, me dijera: «Vuelve a tu cuarto, que yo iré». Pero ya era tarde. Mi padre estaba allí, delante de nosotros. Murmuré sin querer estas palabras que no oyó nadie: «Estoy perdido». Pero no hubo nada de eso. Mi padre me negaba constantemente licencias que se me consentían en los pactos más generosos otorgados por mi madre y mi abuela, porque no daba importancia a los principios, y para él no existía el derecho de gentes. Por un motivo contingente o sin motivo alguno, me suprimía a última hora un paseo tan habitual ya, tan consagrado, que no se me podía quitar, sin cometer dolo, o hacía lo que aquella noche, decirme que me fuera a acostar sin más explicaciones, pero precisamente por carecer de principios, en el sentido que da la palabra a mi tía, tampoco tenía intransigencia. Me miró un momento con cara de extrañeza y de enfado, y en cuanto mamá le explicó con unas cuantas frases embarulladoras lo que había pasado, le dijo: «Pues mira, ya que decías que no tenías sueño, vete con él y estate un rato en su alcoba. Yo no necesito nada, pero el que yo tenga o no sueño no tiene nada que ver. A este niño no se le puede acostumbrar a...». «Si no es acostumbrado a nada», dijo mi padre, encogiéndose de hombros, «ya ves que el niño tiene pena. El pobre tiene un aspecto atroz. No hay que ser verdugos, que vas a sacar en limpio con que se te ponga malo. Ya que hay 2 camas en su cuarto, di a Francisca que te prepare la grande y por esta noche duerme en su alcoba. Vamos, buenas noches. Yo, que no tengo tantos nervios como vosotros, voy a acostarme». No era posible dar las gracias a mi padre. Lo que él llamaba sensiblerías le hubiera irritado. Yo no me atrevía a moverme. Allí estaba el padre aún delante de nosotros, enorme, envuelto en su blanco traje de dormir y con el pañuelo de cachemilla que se ponía en la cabeza desde que padecía de jaquecas. Con el mismo ademán con que Abraham, en un grado copia de Venoso Gozzoli que me había regalado Swann, dice a Sara que tiene que separarse de Isaac. Ya hace muchos años de esto. La pared de la escalera por donde yo vi ascender el reflejo de la bujía hace largo tiempo que ya no existe. En mí también se han deshecho muchas que yo creí que durarían siempre, y se han alzado otras nuevas, preñadas de penas y alegrías nuevas que entonces no sabía prever. Lo mismo que hoy me son difíciles de comprender muchas de las antiguas. Hace mucho tiempo que mi padre ya no puede decir a mamá: «Vete con el niño». Para mí nunca volverán a ser posibles horas semejantes, pero desde que hace poco otra vez empiezo a percibir, si escucho atentamente los sollozos de aquella noche, los sollozos que tuve valor para contener en presencia de mi padre y que estallaron cuando me vi a solas con mamá. En realidad esos sollozos no cesaron nunca, porque la vida va cayéndose cada vez más en torno de mí. Es por lo que los vuelvo a oír, como esas campanitas de los conventos tan bien veladas durante el día por el rumor de la ciudad, que parece que se pararon, pero que tornan a teñir en el silencio de la noche. Aquella la pasó mamá en mi cuarto, en el mismo momento que acababa de cometer una falta tan grande que ya esperaba que me echara de casa. Mis padres me concedían mucho más de lo que hubiera logrado de ellos como recompensa de una buena acción. Y hasta en aquella hora en que se manifestaba de modo tan benéfico el comportamiento de mi padre conmigo, conservaba algo de aquel carácter de cosa arbitraria e inmerecida que lo distinguía y que derivaba de que mi conducta obedecía más bien a circunstancias fortuitas que a un plan predeterminado. Y puede ser que hasta aquello que yo llamaba su severidad, aunque me mandaba a acostar, era menos digno de ese nombre que la severidad de mi madre o mi abuela, porque su naturaleza, mucho más distinta de la mía en ciertos puntos que el de la mamá y de mi abuelita, probablemente no había adivinado hasta entonces lo que yo sufría todas las noches, cosas que ellas sabían muy bien, pero que me querían lo bastante para no consentir en ahorrarme esa pena. Querían enseñarme a dominarla con objeto de disminuir mi sensibilidad nerviosa y dar fuerza a mi voluntad.
Mi padre, que sentía por mí un afecto de otro género, no se hubiera tenido ese valor, pero una vez que comprendió que yo pasaba pena, dijo a mi madre que fuera a consolarme. Mamá se quedó aquella noche en mi cuarto, y como para no aguar con remordimiento en unas horas tan distintas de lo que yo lógicamente me esperaba, cuando Francisca preguntó al comprender que pasaba algo viendo a mamá sentada a mi lado, mi mano en la suya dejándome llorar sin reñirme, ¿qué le sucedía al señorito que lloraba tanto? Mamá contestó, ni él mismo lo sabe, está nervioso, prepáreme enseguida la cama grande y suba usted a dormir. Y así, por primera vez, mi pena no fue ya considerada como una falta punible, sino como un mal involuntario que acababa de tener reconocimiento oficial, como un estado nervioso del que yo no tenía la culpa, y me cupo el consuelo de no tener que mezclar ningún escrúpulo a la amargura de mi llanto, de poder llorar sin pecar. Y no fue poco el orgullo que sentí delante de Francisca por esa vuelta que habían dado las cosas humanas, que una hora después de aquella negativa de mamá a subir a mi cuarto y su desdeñoso recado de mandarme a dormir, me elevaba a la dignidad de persona mayor, de un golpe me colocaba en una especie de pubertad de la pena, de emancipación de las lágrimas. Debía sentirme feliz y no lo era. Apreciame que mi madre acababa de hacerme una concesión que debía costarme mucho, que era la primera abdicación por su parte de un ideal que para mí concibiera y que ella, tan valerosa, se confesaba vencida por primera vez, que si yo había ganado una victoria, era a ella a quien se la gané, que había logrado, como pudiera haberlo hecho la enfermedad, las penas o los años, aflojar la voluntad y quebrantar su ánimo, y que aquella noche comenzaba una era nueva y sería una triste fecha. De haberme atrevido, habría dicho a mamá, no, no quiero que te acuestes aquí. Pero conocía bien aquella práctica discreción suya, realista, diríamos hoy, que templaba en su persona la naturaleza ardientemente idealista de mi abuela. Y me daba cuenta de que ahora, que el mal ya estaba hecho, prefería dejarme saborear por lo menos el placer de la calma y no ir a molestar a mi padre. Bueno, la dejamos por acá. A leer, muchachos.